Vamos a ver de manera muy básica qué es la automatización, simplemente para darte una pincelada y que a partir de ahí tú te imagines todas las posibilidades que tenemos con esto. Automatizar básicamente es programar. Es decirle, cuando llegues al minuto 1, bájame el volumen de este instrumento. Cuando llegues al minuto 2, muéveme esto a la izquierda. Lo representamos y lo dibujamos con líneas que se llaman envelopes o envolventes, líneas de automatización. Vamos a poner un ejemplo básico. Imaginemos que queremos mezclar una música con el diálogo de un podcast. With a cut in a slightly different frequency to kind of balance it. Vamos a imaginar que aquí hay una pausa y queremos subir la música para rellenar. Bien, normalmente esto lo haremos en la vida real con una compresión sidechain, de tal modo que automáticamente cuando la voz deje de sonar, la música subirá. Pero a efectos didácticos podemos mostrar cómo automatizar esta parte. En el botón Trim de cada track podemos mostrar qué líneas de automatización mostrar. Vamos a mostrar en esta ocasión la de volumen, que como veis está aquí a menos 19. ¿Vale? Ahora el fader, el knob, se pone a 0 porque el volumen que tenía ese knob estaba a menos 19. Lo voy a poner a menos 20 porque tengo un toque. Vale, lo muestro. El knob de volumen sigue a 0, pero en realidad esta línea es la que manda. ¿Vale? El volumen de esta pista estará a menos 20 y luego podremos subir el volumen de toda la automatización con el knob. Lo que voy a hacer ahora es dibujar, ayudándome de la tecla Command y mi botón del ratón, aparece ese lápiz, dibujo 4 puntos para poder mover la línea del medio, de tal manera que entre el 1 y el 2 y el 3 y el 4 haya un fundido de entrada y de salida. Different frequency to kind of balance it. Well, it could be. De esa manera ya tenemos ese espacio cubierto con la música. Vamos a ver diferentes formas de hacerlo. Yo puedo también seleccionar una línea de tiempo aquí arriba y con el botón derecho, ahí en esa línea, puedo añadir un Automation Item, ¿vale? Que como veis no está traducido, por lo menos en esta versión que tengo yo ahora. Esto nos da la habilidad de copiar y pegar ítems de automatización de un lado a otro, ¿vale? Voy a borrar los puntos que tenía. Creo los puntos con el lápiz, con el botón Command, y los borro con la X, con el botón Option. Y si dejo pulsado el ratón, una vez que aparece el lápiz, puedo dibujar a mano alzada mi línea de automatización. Vamos a crear de nuevo un Automation Item, y ya veis que automáticamente puedo mover la línea directamente para cambiar el volumen de ese punto en concreto. Kind of balance it. Si quisiera hacer un fade, un fundido de entrada y de salida para que fuera más gradual, ya tendría que volver a dibujar los 2 puntos de en medio que vimos antes. Uno un poco después del primero y otro un poco antes del último, y ahora mover la barra de nuevo, tal y como lo hicimos antes. La ventaja de estos ítems, sobre todo en música, es que yo puedo copiar y pegar automatizaciones de manera que las puedo repetir en el tiempo. Imaginemos que tengo otra pausa en este punto y yo podría copiar directamente en editar, copiar, editar, pegar mi ítem de automatización. De hecho, si yo lo estiro, veis que hace un bucle. Con lo cual me haría otra vez el fade in y el fade out, que en este caso no es lo que queremos. Esto está más pensado para música que sigue unos patrones y ajustarte a la rejilla cada vez que haces una automatización. Otra manera de crear automatizaciones, vamos a imaginar que tengo otra pausa aquí, es simplemente lo que hemos visto antes, dibujar a mano alzada. Aproximadamente. Y después ya puedo hacer zoom y tratarlo con más precisión. Esta es la mejor opción si tienes además algún tipo de aparato hardware para controlar los faders o automatizar. De hecho, déjame borrarlo todo y vamos a ver cómo podríamos hacer eso con este botón de aquí del transporte que permite mostrar la automatización. Si buscamos el botón de escritura, ahora todo se vuelve rojo y todo es automatizable, por así decir. Si no tengo ningún aparato hardware para hacer esto, lo puedo hacer simplemente con el ratón, dejando pulsado el fader que quiero automatizar. Returns to normal. So you can use a boost with a cut in a slightly different frequency to kind of balance it.
Well, it could be muddiness. Veis que automáticamente se generan todos esos puntos que yo había hecho antes a mano alzada. Pero cuidado, porque en modo escritura, si yo le doy al play, se escribe todo automáticamente y a veces puedo tener el fader descolocado y se escribe igual aunque no toque nada. Podemos ir al modo de previsualizado. Slightly different frequency to kind of balance it. Y entonces sí, aunque yo mueva el fader, no se registra. Oigo los cambios, pero no quedan guardados. Si lo que quiero es que me respete lo que ya he automatizado y quiero que haga cambios a partir de que yo toco el fader o lo que esté automatizando, entonces puedo ir al modo pulsación. Slightly different frequency to kind of balance it. Y en el momento en el que suelto, vuelve a los puntos que ya tenía dibujados. Hay varios modos, estos son los dos más frecuentes. Si yo digo ahora sin ajustes, ¿vale? Si vuelvo a la configuración por defecto, esto sigue valiendo. Balance it. Pero si yo dejo esto en bypass, Balance it. mis automatizaciones están ahí, pero no están actuando. Vale, déjame automatizar otra cosa. Vamos a automatizar, por ejemplo, el panorama en otra zona de aquí. Veis que se me abre una segunda línea de color naranja y funciona exactamente igual. Puedo ir creando puntos y mover a la izquierda y a la derecha. Without kind of really knowing that I was doing it exactly. Yeah, that's cool. Yeah, It worked great. absolutely. So En este caso estoy automatizando el movimiento de la pista de música a la izquierda. Puedo automatizar un plugin, cualquier cosa. Imaginaos que yo tengo insertado aquí un ecualizador y quiero automatizar el movimiento de una banda en concreto de izquierda a derecha para hacer un efecto. Simplemente iría al modo escritura, como hemos hecho antes, y empezaría a moverlo. oh, and I have a bonus Damn. tip for you, which this is something I use a lot, and actually it's kind of related to we were talking about kind of the Pultec EQ shape. Déjame ponerlo en solo. Así lo notamos mejor. Lo exagero más incluso. Y ahora en reproducción el ecualizador se mueve solo. Podemos ponernos muy creativos, ganar mucho movimiento en lo que hacemos. Obviamente, si yo elimino ahora el plugin, las líneas de automatización se eliminan también. Podría hacerlas con los envelopes, con las líneas de automatización que hemos estado viendo. Imagínate que quiero automatizar este low pass para que automáticamente se vaya moviendo. Podría irme al botón Trim, como hice antes, pero a medida que voy añadiendo plugins hay cada vez más parámetros que aparecen en esa lista y hay un filtro, pero a veces es un poco lioso, ¿vale? Imaginaos que yo tengo aquí varios, de repente aparecen también los del compresor. Pero hay una acción que yo uso constantemente y os recomiendo que se llama armar envolvente de pista para el último parámetro usado. Es decir, tú tocas el parámetro que quieres automatizar y ejecutas esta acción y automáticamente sacará la línea de automatización de ese último parámetro que has tocado. ¿Veis cómo se mueve cuando yo muevo la línea? Y ahora puedo dibujar como lo he hecho antes con el volumen o el panorama. Y estos son los modos básicos en los que podemos automatizar. Lo demás lo dejamos a tu creatividad a partir de ahora. Son modos los que hemos visto de automatizar a grandes rasgos, es decir, yo muevo el fader más o menos donde quiero, hago un dibujo de la envolvente más o menos aproximado. Si me quiero poner preciso, puedo hacer zoom y primero con el botón derecho hay un montón de opciones, pero puedo mover cada punto individualmente. Si tengo la rejilla activada, importante, solo iré de rejilla en rejilla. Si la tengo desactivada ya puedo moverme de manera más libre, por así decir. Y de hecho con el zoom puedo dibujar de manera más precisa y mover varios puntos a la vez, seleccionando todos estos puntos con el botón derecho.
y moviendo varios al mismo tiempo. Como digo, esto va de tu creatividad y no hay límites, es una herramienta fantástica para crear dinamismo, hacer que el oyente gane interés, que elementos aparezcan, que desaparezcan, en fin, o simplemente una herramienta para ganar velocidad trabajando, que también es muy importante. En fin, lo dejo a tu criterio, vamos a seguir viendo más contenido de mucho valor.